recupere la zona y les garantice que no se produzcan más hundimientos de esta naturaleza como consecuencia de la minería ilegal que se produce en este sector. Buenas tardes, bienvenido. Active su micrófono, por favor, no le podemos escuchar. ¿Ahí se escucha? Ahí le estamos escuchando perfectamente. Muchas gracias. Buenas tardes, Licenia. Muchas gracias por la invitación a Radio Pichincha. Conforme a la pregunta, yo podría decir a la actualización de la acción de protección, donde 15 accionantes y quien habla el patrocinador de esta acción de protección, hemos presentado esta demanda en contra del Estado ecuatoriano por lo sucedido y ocurrido el 15 de diciembre del 2021, es decir, el socavón que ocasionó grandes proporciones, donde 4 casas se fueron abajo y a su alrededor 195 familias fueron afectadas. Por lo tanto, el derecho está ahí, vulnerado desde ese día, y hoy en día, pues ayer, mejor dicho, fue la reinstalación a audiencia donde se evacuaron pruebas y tenemos una resolución para el 29 de julio, que está distante, para que se dicte, esperemos favorablemente, que la única pretensión que buscamos en esta acción de protección es se remedie todo lo que ha sucedido en el subsuelo. Una minería ilegal que no nos corresponde analizar dentro de esta acción, sino más bien es el Estado que no controló y lo hemos demandado por omisión. Ahora, con esta demanda, doctor Ugarte, ¿qué es lo que esperan conseguir los 15 afectados, tomando en cuenta que ya el gobierno en su momento hizo los ofrecimientos del caso? Recuerdo yo, hubo incluso una visita por parte del presidente de la República a la zona afectada, se ofrecieron bonos, reconstrucción de las viviendas dañadas por este socavón. ¿Nada de eso se está implementando o no avanza a buen ritmo? Cuéntenos, por favor. Licenia, usted ha dicho bien ese término, ofrecimiento, y del dicho al hecho hay mucho trecho. Por lo tanto, nosotros con esta demanda, que es una acción más que palabras, buscamos es la remediación total del subsuelo de Zaruma, porque en esta área que se ha denominado zona de exclusión minera, es decir, está prohibida la minería ahí, está destruido el subsuelo de Zaruma. Por lo tanto, lo que buscamos los 15 accionantes es que se remedie íntegramente dentro de este problema que nos ha ocasionado el Estado ecuatoriano al no controlar en el subsuelo. Es decir, la minería ilegal tuvo que haberla controlado el mismo Estado ecuatoriano y como no lo hizo, entonces nosotros lo hemos demandado. La demanda hacia el Estado va específicamente contra el presidente de la República, contra todas las autoridades que intervienen en este proceso que no han controlado, como usted dice, doctor Ugarte, porque yo recuerdo que incluso en una visita que hizo el presidente de la República a este lugar, digamos que le trasladó la responsabilidad a las autoridades locales por esta falta de control. El presidente de la República, recuerdo yo, le llamó la atención a las autoridades locales diciendo que ellos no habían controlado. ¿Cómo se entiende esta demanda en contra del Estado, específicamente contra quién? A ver, vamos por partes. La remediación que actualmente el gobierno está haciendo es parcial, es in situ, es decir, donde fue el problema del 15 de diciembre, el socavón el Ernesto Castro, que es en la calle, que se fue abajo. Ahora, nosotros no estamos en contra del gobierno, más bien muchas gracias, porque es su deber como gobierno atender a la ciudadanía. Ahora, lo que estamos a través de esta demanda es en contra del Estado ecuatoriano, porque el Estado ecuatoriano, como lo hemos dicho, no controló. Las instituciones demandadas, cuando denominamos o decimos Estado ecuatoriano, son Minas, a través del Ministerio de Energía y Viceministerio de Minas. Cuando hablamos del Ministerio del Ambiente, que también está demandado, Secretaría de Riesgos. Y es más, imagínense que el futuro lo conoce muy bien Secretaría de Riesgos y no hizo nada por prevenir el 15 de diciembre que ya ocurrió, que también lo sabía. Esos informes millonarios, esas consultorías millonarias, no fueron previsoras para que no ocurra lo del 15 de diciembre del 2021. Y sucedió. Y saben lo que va a pasar en algunos otros puntos de la ciudad de Zaruma, porque hay hundimientos y las subsidencias que podrían llegar a suceder están entre 10, 40 o 50 metros desde el suelo hacia el subsuelo. Por lo tanto, se dan estos hundimientos que no es por un terremoto, ni un temblor, ni por las lluvias. Serían parte, pero realmente es producto de la mano del hombre en una zona prohibida. Los 200 millones de dólares que nosotros hemos demandado como cuantía en esta acción de protección que vulnera nuestros derechos es para el Estado.
no es para nosotros. ¿Qué significa esto? Que al dictarse una sentencia positiva, lo que se busca con esa cuantía de 200 millones es para que se remedie, con ese dinero se haga contratación pública. Ya se llevaron todo el subsuelo. Entonces lo que pedimos ahora, y que no es ningún favor, es un derecho que nos asiste, es que remedien abajo, porque no las ciudades pueden estar en detrimento, las ciudades tienen que prosperar, y lo que está pasando es eso, una ciudad abandonada, una ciudad donde no hay obra pública, porque los puntos de la ciudad del casco urbano no se puede hacer obra pública. ¿Por qué no se puede hacer obra pública? Porque si usted es una institución del Estado y usted firma una contratación pública donde dice la Secretaría de Riesgos que ahí hay futuro hundimiento, el responsable será esa autoridad que firmó la contratación pública, porque esa obra de millones de dólares se va a venir abajo. Por eso es que no hay obra pública. Por eso el municipio quizás tampoco hay o hace tanta obra pública. Y lo que usted me preguntaba hace un momento, solo para definirlo, no hemos demandado el municipio de Zaruma. Esto no se trata de un tinte político. Aquí todos tenemos que unirnos para levantar a la ciudad de Zaruma. Por eso, desde Machala, yo como orense me he atrevido, pro bono de mi estudio jurídico, es decir, no cobro ni un centavo, ni me beneficio de nada, para ayudar a nuestro pueblo orense, que es Zaruma hoy en día, que lo necesita. En la definición que me quedé, la definición claramente es la siguiente. El gobierno nacional lo que está haciendo es una remediación parcial, no total, y nuestra demanda es total, íntegra, no parcial. Miren lo que pasó en el 2016 la Inmaculada. Eso sigue ahí. Solamente se echaron volquetadas de tierra y ahí quedó, y no se puede reconstruir, y eso es del Estado. ¿Y qué pasa con eso? Eso es un gran antecedente, eso forma parte de la historia, han pasado muchísimos años. Tenemos a este hospital público cerrado más de 4 años, porque también existen debajo del hospital ciertas galerías y ciertos informes que claramente señalan que para poder reaperturar o poder hacer alguna construcción, tiene que abajo del subsuelo estar seguro. No podemos arriba trabajar ni hacer nada mientras abajo tengamos enfermo el subsuelo. Me refiero es a las galerías. No podemos poner ni un ladrillo arriba en una casa mientras abajo no se remedie. Por eso es la preocupación. El tema de Zaruma es gravísimo, no es grave ni preocupante, da miedo. Hoy, ventajosamente, hablo del 15 de diciembre y a la actualidad, no hay muertos. Pero el Estado, ¿qué piensa? Que mañana tienen que haber muertos y más casas que se vayan abajo, los cerros totalmente, para que ahí sí le pongan puntual atención. No estamos responsabilizando, que quede claro, al gobierno actual, sino al Estado como tal, porque así señala la ley. La acción de protección no va en contra de la Presidencia de la República. La Presidencia de la República de Guillermo Lasso, como la Presidencia de la República en aquel entonces de Lenín Moreno, en sus decretos de emergencia, en sus decretos decían dentro de sus considerandos que estos socavones que sucedieron en el 2021 y los otros en la Gonzalo Pizarro fueron producto de la minería ilegal. Y esa es una prueba suficiente para nosotros, porque el socavón es el muerto, y a ese muerto hay que echarle la culpa a quien lo mató. Y lo mató el Estado por omisión. Así de claro, bien didáctico, no hay donde perderse. Y las ciudades tienen que prosperar. Ya tenemos sentencia de la Corte Constitucional, donde en Río Las Monjas de Pichincha claramente se identificó que las ciudades tienen derecho a prosperar, no en detrimento. Por lo tanto, tiene que ser controlado a través del medio ambiente, a través de minas en este caso, que la ciudad no se hunda, porque ahí está mi patrimonio. Recordemos que Zaruma es patrimonio cultural de la humanidad, por favor. Ahora, por lo tanto, no podemos permitir que la ciudad se destruya como número 2 y como número 1, la vida de la gente no podemos jugar. No se sabe si más tarde hay otro socavón. Por lo tanto, se dictó muy efectivamente y con un argumento jurídico muy efectivo por parte de la juez constitucional, una medida cautelar de 3 años para que en todas las bocaminas esté militarizado y se reporte cada 15 días o cada qué tiempo que la Defensoría del Pueblo pida esos informes para que no existan más detonaciones, más explotaciones, porque van a haber hundimientos. No se sabe la magnitud, esperemos que ya no. Y de aquí esperemos el resultado de la sentencia que sea positiva para solamente la remediación a toda la ciudadanía, no solo a los 15, porque sería discriminatorio. Justo eso le iba a preguntar, doctor Ugalde, porque si es un daño generalizado, un daño de proporciones gravísimo, como usted dice, porque solo hay 15 accionantes, ¿por qué no hay más personas que se interesen en defender este patrimonio, por un lado? Y por otro, ¿cuánto tiempo podría tomar este proceso hasta que se conozca una sentencia de la Corte?
Si la sentencia es positiva, estamos en buen camino porque esto será apelado, asumo yo, por parte de los funcionarios de las instituciones que han sido demandadas y será Corte Provincial y hasta ahí quedará y ahí tendrá que operarse rápidamente. Yo creo que, el 29 de julio se va a dictar la sentencia, son 2 meses que hay que esperar y de aquí tendremos que esperar un mes más, digamos un cálculo de 3 meses quizás, tener en Corte Provincial ya la confirmación si fuese positivo. Ahora, en lo peor del escenario, que esta sentencia no prospere, pues tendremos que irnos a instancias internacionales, porque esto tiene que conocerlo el mundo entero. Así como se conoció la noticia internacionalmente de cuando las casas se fueron abajo, también tiene que conocerlo una Corte Internacional de Derechos Humanos para que identifique que el Estado ecuatoriano falló. Le falló a Zaruma, le falló a la provincia del Oro, le falló al Ecuador. Entonces, aquí hay que definir. No estamos en contra del presidente ni en contra de su gobierno, sino más bien gracias por lo que están haciendo en la remediación parcial, pero lo que nosotros queremos es una remediación total. Respecto a la primera pregunta que usted me hace, sí, nosotros hemos pedido remediación total no a nombre del pueblo, no a nombre de un colectivo. Y somos 15 accionantes valientes porque normalmente cuando yo fui a Zaruma no me conocen las personas y en esa conversaciones, en esa explicación como abogado para ellos, ahí intentamos hacer una amistad, una confianza, un círculo de confianza. Entonces, esos 15 voluntarios, con mucha valentía, se atrevieron a presentar esta acción de protección con quien habla para poder sacar rápido este asunto porque no hay que perder ni un minuto. Son años de minería ilegal. Ajá, usted dice, doctor Ugarte, para finalizar, que con mucha valentía. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué enfatiza en esto? ¿Usted tiene temor? ¿Existe la posibilidad de que se presenten represalias tomando en cuenta el poder que está detrás de la minería ilegal, el círculo económico que mueve en el mismo Zaruma la minería ilegal, que puede también llegar hasta la justicia a diferentes niveles por el poder que tiene? Yo me refiero a valientes por el atrevimiento, porque normalmente, si usted recuerda la historia o solicitamos un informe a la historia de Zaruma, es la primera vez que se presenta una acción de protección. Solo eso me refería como valientes. Respecto del otro, esto no es de tener miedo, más bien quien debe de tener miedo es el Estado ecuatoriano, porque nosotros no estamos en contra de las concesionarias mineras, más bien todo lo contrario. Estamos a favor de las concesionarias mineras regularizadas, legales. Si hay una producción minera ilegal, eso no nos corresponde dentro de esta acción de protección. Nosotros no tenemos miedo en ese sentido absoluto, porque estamos peleando con el Estado. El Estado tendrá que pelear, buscar la manera. 100 años no lo hizo, no lo va a hacer creo nunca, y ellos son los que tienen que responder. El Estado a nosotros. Y si existe la minera ilegal, como se ha visto, y no hay ni un preso el día de hoy, el Estado, a través de nuestros impuestos, nosotros pagamos para que el Estado controle esa minería ilegal. Y como no ha existido un control, hay una omisión por parte de estas instituciones, hemos demandado. Por eso no creo que tengamos miedo ni preocupaciones en contra de la minería ilegal, sino más bien el Estado es el que debe estar vigilante y con temor. Muchísimas gracias, doctor Ugarte, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Estaremos pendientes de cómo avance este proceso. Muy amable por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Gabriel Ugarte, abogado de 15 personas en el Cantón Zaruma, accionantes de esta demanda en contra del Estado. 12:48. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia. Justicia. 12:48. Tenemos más novedades en Punto Noticias, segunda emisión. La Fiscalía declaró en emergencia al programa de víctimas y testigos por falta de recursos. Paul Fernández nos informa. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, declaró en emergencia sistema de protección a víctimas, testigos y otros participantes de procesos penales que han sufrido amenazas o que su vida esté en riesgo, debido a que existe una reducción presupuestaria sostenida durante los últimos años, la cual no les permite brindar una atención óptima a las personas que están bajo este programa. Salazar envió una carta el 27 de mayo a los ministros del Interior, Patricio Carrillo, y al ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, con el fin de concretar una reunión y encontrar una solución a este problema. En la misiva, la Fiscalía solicita que de manera urgente e inmediata se incremente el personal policial, equipamiento, los medios logísticos,
así como el presupuesto que es destinado para la protección y asistencia de las víctimas y testigos. Además, reveló que en la actualidad solo cuenta con 119 agentes a escala nacional para proteger a 1.100 personas que están en riesgo. Por su parte, la directora de este sistema, Anaí Briceño, dice que la situación es desesperante, pues cada vez hay más peticiones de protección de víctimas y testigos debido al incremento del crimen organizado. Por el momento, la Fiscalía pide al menos 100 policías de forma inmediata para cubrir con estos requerimientos urgentes. Para Punto Noticias, Paul Fernández. Aquí lo dijimos. 12 horas con 50 minutos, 12:50 minutos, en Punto Noticias, segunda emisión. Víctor Velastegui, abogado del general Luis Castro, explicó que por el caso 30S, en el que se está procesando 9 militares, la Fiscalía les formuló acusación por asesinato con modalidad de ejecución constitutiva, apartándose de la norma penal de 2010 y de la actual. Recordó que todo el Ecuador sabe que quienes se sublevaron el 30 de septiembre de 2010 fueron los policías, lo cual motivó el estado de excepción para devolver la tranquilidad al país a través de la activación de los militares. Escuchemos y observemos sus declaraciones. Todo el Ecuador sabe que el 30 de septiembre del 2010 las personas que se sublevaron fueron policías y esto motivó un estado de excepción para devolverla a la tranquilidad a la ciudadanía del Ecuador, y para esto salieron los soldados. Primero, porque tenían que volver a poner en orden a todo el país, porque los policías se tomaron las calles y con las armas que el pueblo les dio, comenzaron a generar zozobra. Y segundo, porque mantenían secuestrado en el hospital de la Policía Nacional al presidente. Pero resulta que para Fiscalía, primero, los policías al parecer solo han sido insurrectos, y lo que ha sucedido es responsabilidad de los militares. Nos olvidamos totalmente de lo que sucedió con la policía en el 30 de septiembre de 2010. Y segundo, resulta que el presidente de la República de aquel entonces, el economista Correa, se ha quedado por su propia voluntad en el hospital de la policía, obviando todos los testimonios que dan cuenta que en ese día al ciudadano presidente lo mantuvieron en contra de su voluntad en la policía, que realizaron disparos en contra de la habitación en la que él se encontraba alojado, lo cual da cuenta que efectivamente aquí no es que este fue un tema de una cosa que no parece que ha sido una revuelta policial. No, para la Fiscalía, la policía básicamente dejó de estar en una revuelta, nos olvidamos de los policías y nos dedicamos exclusivamente a atacar a 9 militares. Si me pregunta si la Fiscalía tiene el arma que ocasionó la muerte de Froilán Jiménez, no la tiene. Nos hemos pasado 12 años investigando un delito y resulta que la policía no tiene el arma con la cual se generaron los disparos y tampoco tiene las personas, y eso fue reconocido en audiencia. Fiscalía le dijo a la jueza, con estas palabras, le dijo, efectivamente podemos decir que se mataron a estas personas por medio del uso de armas de fuego, pero eso no importa, porque lo que importa es que los militares hicieron mal el plan y por eso murieron estas personas. Entonces, realmente es escalofriante que la Fiscalía se esté prestando para un juego que es evidentemente político. Y adicionalmente... Punto Noticias. Notisalud. 12 horas con 53 minutos, 12:53 minutos. El primer paciente sospechoso de la viruela del mono en Perú estuvo 31 días en Ecuador. Paul Fernández nos informa. El primer paciente sospechoso de contagio con viruela del mono en Perú permaneció más de un mes en Ecuador. El hombre de 70 años estuvo en Machala por motivos laborales desde el 26 de abril hasta el 27 de mayo. Apenas este lunes 30 de mayo, el viceministro de Salud de Perú, Joel Candia, confirmó que existe un caso sospechoso de viruela del mono en Piura, en el norte de este país. Según reseñan los medios locales, se trataría de un paciente de 70 años con diabetes, hipertensión arterial y asma. De momento el hombre permanece aislado, pero se conoció que estuvo en Machala por motivos de trabajo, del 26 de abril al 27 de mayo, y ahí tuvo contacto con personas de diferentes países. El paciente fue sometido a exámenes que se enviaron a un laboratorio de Lima, y la familia del sospechoso está integrada por 11 personas que también se encuentran en aislamiento. Al momento, el paciente permanece internado en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado. Para Punto Noticias, Paul Fernández.
comunidad. 12 horas con 54 minutos, 12:54 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Tenemos más novedades. El Ministerio de Salud del país continúa analizando si el paciente sospechoso podría estar o no contagiado con la viruela del mono. Por el momento no hay más información, dijeron las autoridades. Ángel Cóndor tiene los detalles. Tras la investigación epidemiológica realizada al primer caso en análisis de la viruela del mono, el Ministerio de Salud Pública informa que la evolución clínica del paciente no es compatible con los signos y síntomas de la enfermedad y que el nexo epidemiológico se ha investigado a profundidad y se han generado los aislamientos respectivos, por lo que con estos antecedentes se podrá descartar el caso en análisis en las próximas horas. Sin embargo, las autoridades instaron a la ciudadanía a mantener las medidas de bioseguridad, como la higiene de manos con agua y jabón o con alcohol gel, y recalcó que, si se presentan síntomas, deberá usar mascarilla y acudir al médico o centro de salud más cercano. La viruela del mono, detectada por primera vez en 1970, mantiene en alerta a la población mundial, ya que si bien es endémica de África, actualmente se mantiene presente en alrededor de 16 países, por lo que la Organización Mundial de la Salud investiga de cerca los casos y el Ministerio de Salud del Ecuador ya ha puesto en marcha un protocolo de alerta para estudiar los posibles brotes que se puedan reportar en el país. Para Punto Noticias, informó Ángel Cóndor. La noticia de Pichincha. Porque Pichincha genera noticia. 12 horas con 56 minutos, 12 con 56 minutos. Desde la prefectura de Pichincha se conmemora el bicentenario de la batalla de Pichincha con una variada agenda cultural que se extenderá durante todo el año. Por la importancia trascendental de esta fecha, informó hoy la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. La autoridad provincial comentó que a pesar de los recortes presupuestarios que ha recibido la institución, continuará trabajando en obras sociales y de salud. Con Pichincha Humana se atiende en 11 centros de salud y se ejecutan ferias gratuitas con atención médica en territorio. Sobre la gestión de la prefectura de Pichincha, destacó a Guarmi Pichincha como el proyecto que más le enorgullece por ser una política pública para luchar contra la violencia hacia la mujer, con atención psicológica y jurídica gratuita que trascenderá en el tiempo en la institución. Punto Noticias. Ocurre en el mundo. 12 horas con 57 minutos, 12 con 57 minutos. La Unión Europea debate la aprobación de un nuevo paquete